Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Alexander Larios Hernández, pertenezco a la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Humanidades, Departamento de Pedagogía, cursando la carrera de Ciencias Naturales con orientación ambiental. Mi número de carnet es el 2012-22050. El día de hoy, en la clase de práctica, o en mi clase, vamos a ver lo que es la tabla periódica. Esta es la clase número 1 del curso, la tabla periódica. Antes de entrar al tema vamos a hacer una pequeña actividad. ¿En qué consiste? La actividad se llama tierra lava. Tierra lava, ¿en qué consiste? Pues yo digo tierra, salto hacia adelante, y yo digo lava y saltan hacia atrás. Vamos a hacer la actividad. Muy bien, chicos, estuvo muy excelente la actividad. Vamos a continuar. ¿Ustedes saben qué es una tabla periódica? ¿Qué son los elementos de la tabla periódica? ¿Cómo están compuestos los elementos de la tabla periódica? Pues les voy a comentar un poco de este tema. Lo primero es que debemos entender que la tabla periódica tiene implícito dentro de ella todos los elementos químicos. Aproximadamente son 118 elementos químicos lo que tiene la tabla periódica. Está dividida en dos formas. Está dividida en periodos y en columnas. Eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver que la historia de los creadores. Aristóteles en el 384 y el 322 antes de Jesucristo creó una pequeña tabla, pero no era una tabla muy avanzada, sino que era una tabla de elementos, ¿verdad? ¿Qué elementos tenía implícitos en esta tabla? Pues tenía 4 elementos esenciales que son la tierra, el agua, el fuego y el aire. Entonces Aristóteles pues dijo, voy a crear esta tabla creando los elementos, los 4 elementos principales de la naturaleza en ese entonces. Luego de esto, pues el precursor, ¿verdad? Que fue Dmitri Mendeleev. Él fue el precursor de la tabla periódica, creándola y haciéndola la que hoy en día es la tabla periódica. Ahora les mostraré lo que es una tabla periódica muda, que sería esta. Démonos cuenta de los numerales que están en la parte superior. Eso quiere decir que tiene 18 columnas de forma vertical. ¿Por qué le llamamos una tabla muda? Porque no tiene ningún elemento dentro de la tabla. ¿Para qué sirve una tabla muda? Pues la tabla muda la utilizamos para poder colocar los elementos químicos, porque cada elemento químico tiene su propio espacio dentro de la tabla periódica. No quiere decir que se compartan un elemento con otro, no. Cada elemento tiene su propio espacio dentro de la tabla periódica. Ahora bien, la tabla periódica se divide en dos formas, que sería, como lo había mencionado, en periodos y grupos. Esta tabla esta es una tabla muda, porque no tiene ningún elemento dentro de ella misma. Ahora bien, vamos a ver las dos partes, ¿verdad? Que dijimos que eran periodos y grupos. Entonces, los grupos, a ver si alguien se recuerda qué dijimos, cuáles dijimos que eran los grupos. Exacto. Los periodos son todas las líneas horizontales. Eso quiere decir que todos estos son periodos. Todas las líneas horizontales. Ahora los grupos, ¿verdad? Son todas las líneas verticales. Periodos y grupos. O sea que la tabla periódica se divide en dos, en periodos y grupos, como podemos verlo acá. Uno es periodo y el otro es grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tabla muda nos va a ayudar a identificar dónde va cada elemento, y los grupos y periodos nos van a identificar en qué puesto va cada elemento de la tabla periódica. Ok, ahora vamos a entrar un poco a la estructura de la tabla periódica.
¿Qué es una estructura? Es la base fundamental de un objeto o de un edificio. En un edificio, supongamos, la estructura es toda la parte interna, o sea, las columnas, la columna vertebral de lo que sería un edificio. En nuestro caso, la columna vertebral sería toda la parte de la espalda, ¿verdad? Para que tengamos un buen sustento y una buena base. Entonces, acá, esta es la estructura de la tabla periódica, pero ¿para qué nos va a servir? Para identificar en dónde va cada metal, dónde va cada elemento y a qué familia o grupo o periodo pertenece. Recuérdese que los grupos son todas las filas verticales y los periodos son todas las filas horizontales. Ahora bien, les mostraré un poco de lo que vamos a ver en esta tabla periódica. Ok, chicos, veamos. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a que la tabla periódica tiene colores, lugares y formas. Si se dieron cuenta en la tabla periódica anterior, pues estaba de diferentes colores. De esta manera se va a identificar la tabla periódica. Ustedes la que compren en una librería o en algún lado, cuando la necesiten, va a venir de la misma manera, de colores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que son los metales reactivos. Los metales reactivos van a estar posicionados en la esquina izquierda. Son dos filas, los metales reactivos. Son los metales reactivos. Va a estar en la columna izquierda, en dos columnas izquierdas. Ahora vamos a ver la segunda parte. La segunda parte va en todo el centro. Aproximadamente son 10 columnas las que tienen los metales de transición. 10 columnas los metales de transición. Los metales de transición. Ahora, si nos damos cuenta, hay una parte pequeñita, como por acá, de colores, de un color más rosado. Estos son otros metales. ¿Ok? Y por último, y nos quedan dos. Tenemos esta parte, si se puede notar ahí, que está dividida. Esta parte son los no metales. No metales. Y la última fila, que es la derecha, que es la última, son los gases nobles inertes, ¿verdad? Gases nobles inertes. Y, profe Hugo, ¿qué tienen de especial que se divida una tabla periódica de esta manera? Pues sencillo. De esta manera vamos a poder observar qué metales, qué no metales, qué gases son más perfectos que otros. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Un dato curioso de la tabla periódica es que siempre comienza del lado izquierdo y termina del lado derecho. Y se comienza de menor a mayor. La tabla periódica siempre va a decir, comienza de menor al mayor. Ahorita les voy a mostrar uno. Si pueden ver por acá, comenzamos del 1 y terminamos al 118. Aquí se puede notar mucho mejor la división que yo les había dicho. Las dos columnas son los metales reactivos, las columnas del centro son los metales de transición, otros metales que serían en esta parte, los no metales que sería esta parte y los gases nobles e inertes en la última fila. De tarea les va a quedar hacer un mapa cognitivo sobre la tabla periódica. Les voy a dejar un ejemplo al finalizar el video. Les agradezco de antemano su atención y muchas gracias por el apoyo brindado en la clase. Recuérdense que la tabla periódica comienza de menor a mayor y está dividida
en 5 formas. Muchas gracias, buenas tardes.